Mire la cara de arriba. ¿Sí o no? Toca... ¿Cómo se llama eso cuando un plano está contenido en un plano? Circunscrito. Bueno, vamos a poner la pared de un lado. ¿Sí o no? Mire, ¿dónde toca? ¿Se dan cuenta la arista que toca? Eso no lo hicieron ahí, ¿cierto? Pues como lo iban a entender. ¿Y esto? O sea que estos dos lados son paralelos, ¿cierto? O sea que el otro lado toca la punta. Esa es la punta y el otro es la punta. Exacto. Así es. Pero píllese que una vaina. Si esta punta, o sea, si tenemos esto acá, fíjese que las dos puntas no están enfrentadas. Digamos, si trazamos la línea a la mitad, esta está un poquito arriba y esta un poquito abajo. ¿Cierto? Y fíjense que hay una vaina. ¿Les ayudo? Esto acá, miren este triángulo que está arriba, en esta cara, ¿cierto? Digamos, si yo dibujo esto, solo la cara, voy a tener esta figura así, ¿sí o no? Sí. ¿Cierto? Si yo veo esto de frente, bueno, realmente es que es mejor verlo así. Pero si yo veo esto de frente, fíjense cómo tengo esto. Tengo una línea recta acá, ¿cierto? Y una línea recta arriba, ¿cierto? Oiga. ¿Sí se dan cuenta? Acá vendría un triángulo, acá vendría un triángulo, ¿cierto? Esto tocaría la parte de arriba, esto tocaría la parte de abajo, ¿cierto? Esto vendría acá y hasta está hecho el icosadero de frente. Pues yo puedo poner el triángulo acá, ¿cierto? Yo puedo trazar esta línea a la mitad para que este punto me quede centradito, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Cierto? El triángulo de abajo, entonces, fíjense, vamos a hacerlo un poquito más grandecito. Es por ahí es donde tengo que filmar. Entonces lo tengo acá. Entonces fíjense, tengo esto acá. Fíjense que acá me va a salir una cosita, una arista que está más abajo del centro, ¿cierto? O sea que yo puedo poner esto acá y puedo poner la vaina acá. Y puedo trazar esta acá. ¿Sí o no? Fíjense, como lo estoy viendo así, y está utilizando esta arista, fíjense que ahora vamos a trazar esta de acá, por ejemplo. Entonces fíjense que esta va a quedar un poquito más arriba y va a tocar esta línea de acá, ¿cierto? Entonces vamos a trazarlo acá y lo puedo poner acá. Entonces trazo esto de acá, ¿cierto? ¿Sí lo vieron? Entonces acabo de hacer esta. Y esta pues sale por construcción, ¿cierto? Y si este punto está acá, si se dan cuenta, mírelo, sobre este plano, ¿cierto? Pues yo puedo trasladarlo por paralelismo, ¿sí? A este punto, ¿cierto? ¿O no? Pero ese punto no está centrado, sí. No. Estoy haciendo este punto. Ah, ok, listo, ya. ¿Sí o no? O sea, mire, este ya es este acá. Esta lista ya la tengo. Mire, aquí tengo. Entonces, centro, chiquichín, chiquichín. Y ahí está el primer pentagrama que está acá. Listo, no más. Toma cuidado lo que vamos a hablar. Se supone que los rayos del sol, como el sol está tan lejos, los rayos del sol llegan paralelos al planeta. Los que manejan ya Maya o 3D, eso se llama una luz universal, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Eso. Cuando nosotros vemos y analizamos la iluminación de las cosas en el planeta, nos vamos a dar cuenta de que hay como 3 instancias de luz, que son la luz, ¿cierto? O sea, lo blanco, la sombra, o sea, los negros, y una gama de medios tonos. Y ahí es donde vamos a empezar a aplicar la cuarta plancha, que fue achurado de las escalas de monocromática, ¿cierto? Se supone que ustedes ya están afinadísimos con eso. ¿Sí o no? O sea, ya el ejercicio pasó, supongo que ya lo cumplieron. Entonces, si nosotros analizamos en el planeta eso, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, mira el señor. Ahorita le explico con el señor gráfico. Mire, tiene una zona de luz, si se da cuenta casi que es una esfera acá, y tiene la mitad de luz y la mitad de sombra, ¿cierto? Pero fíjense que tiene unas partes más oscuras. ¿Sí se da cuenta? Mire. ¿Sí se dan cuenta? Porque todo lo vamos a meter dentro del cubo, obviamente. Y yo tengo la iluminación de acá al frente, acá. ¿Qué cara estaría más iluminada? Ah, de frente. La 1. La segunda cara más iluminada, Estas dos. la segunda cara, una sola La de cara. acá abajo. Bueno, la de arriba. Ah, sí, la de 2. arriba, perdón. Y esta sería la cara de sombra, ¿cierto? Ahí tendríamos la vaina. Listo. Entonces vamos a mirarlo de otra manera. Si yo tengo mi objeto acá, ¿cierto? Y este va a ser mi sol. ¿Sí o no?
para que vean que su profesor los quiere. Y yo supongo que todos estos rayos de luz vienen paralelos, ¿cierto? Pues voy a trazar uno acá que me toque el objeto por arriba, que me va a determinar lo largo de mi sombra, ¿sí o no? Eso es lógico, ¿cierto? Veámoslo ahora de planta, desde arriba, ¿cierto? Si yo tengo mi sol acá, y supongo que todos los rayos llegan paralelos, y tengo mi objeto acá, ¿cierto? Entonces yo sé que voy a trazar esta línea, ¿cierto? Que va a estar acá, ¿cierto? Y como mi objeto es un cono, ¿cierto? Yo voy a ver reflejado el objeto en la sombra. Eso es fácil, ¿sí o no? Ahora veámoslo tridimensionalmente. Entonces, si yo tengo mi objeto acá, voy a hacer una pirámide hexaédrica para que podamos diferenciar mejor las sombras, ¿sí? ¿Cierto? Trazo mi horizonte, porque yo necesito saber qué está arriba y qué está abajo, ¿cierto? Entonces voy a trazarlo, digamos que esto se ve así, y tengo mi sol acá, entonces yo cojo el centro, lo voy a lanzar hacia atrás, borremos eso un momento, lo voy a lanzar hacia atrás, y yo sé que esta es la punta porque mi rayo del sol va a caer acá, ¿cierto? Y yo sé que de estos puntos voy a tener el sombreado del objeto, ¿sí o no? Y ya lo puedo ver en 3D, ¿sí o no? Fíjense que lo que estoy haciendo es ir de lo fácil, o sea, de verlo en 2D, de entenderlo cómo funciona la mecánica solo de un plano, ¿cierto? Para después empezar a mezclar los tres. Eso es una buena técnica cuando uno no entiende las vainas. Fíjense que yo acá empecé a trabajar con el plano. ¿Sí? Yo dije, empecé por un triangulito y basado en ese triángulo empecé a sacar los demás puntos y simplemente unía líneas y todos ustedes, guau, guau. ¿Sí o no? Bueno, pues yo sé que casi nadie se puso en la casa a hacer esto. ¿O sí? No. No, nadie se hizo un único saber así como para ver. Listo. Entonces, empecemos. Voy a tener mi cono hexaédrico, mi pirámide hexaédrica, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Yo sé más o menos que acá viene la sombra, ya sabemos cómo la sacamos, y yo tengo eso. Entonces nosotros hemos visto dos técnicas de expresión, ¿sí o no? Que son achurado y sombreado. Entonces vamos a empezar a hacerlo con el achurado. Con el achurado yo les voy a dejar usar la línea. Donde la luz pega en el objeto, la línea es delgada. Donde la sombra da en el objeto, la línea es gruesa. Los objetos que están más cerca tienen la línea más gruesa, los objetos que están más lejos tienen la línea más delgada. Es una vaina perceptual, sencilla. No se compliquen, profe, y entonces si está lejos y le da la luz, y si está cerca, o sea, es una vaina, uno lo va viendo, ¿sí? Más, eso no hay una forma matemática. Es como si yo dijera, por ejemplo, si en este cosito me da la luz acá, yo puedo decir que esto es el 1, esto es el 2 y esto es el 3, ¿cierto? Entonces yo pudiera hacer el 2, lo hago un poquito más pesadito, y el 3 lo voy a determinar como si fuera una sombra, entonces lo hago más durito, solo lo puedo retocar, ¿cierto? Y fíjense que con solo eso, yo ya tengo como un volumen más o menos, ¿sí o no? Ya se empieza a sentir, ¿cierto? Listo. Entonces lo siguiente pues es que yo sé que si esto es luz, pues es blanco, si esto es medio tono, pues es gris al 50%, y si esto es sombra, pues lo puedo hacer 90-100%. Y quedó fácil, ¿sí o no? Pero pues obviamente no lo vamos a hacer solo así, ¿sí o no? Entonces, lo primero que yo hago es hacer el fondo. ¿Por qué? Porque cuando yo hago el fondo tengo un tono de referencia para poder decir, de aquí para arriba son luces y de aquí para abajo son sombras. Si usted empieza a dibujar cada objeto así y después le mete el fondo, muy posiblemente el fondo te vaya a quedar muy oscuro, muy clarito, entonces tú empiezas a meterle más lápiz acá, y al final vamos a empezar a darle aquí un poquito, de eso vamos a darle aquí un poquito más, ¿cierto? Digamos que ahí ya tenemos más o menos el volumen armado, ¿cierto? Entonces voy a empezar a hacer el fondo, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer el fondo con achuradito, ¿cierto? Vamos a darle chacachá, chacachá, ¿sí o no? ¿Sí? Vamos a darle un poquito de trabajo al suelo, entonces vamos a tratar de que vaya, que sea clarito y oscuro más cerca para que se vea como que, si ustedes ven el techo, ¿de qué color es el techo? No, pero no les creo. ¿Es un voluntario elegirlo para eso o no? ¿De qué color? Ah, muchacho. ¿De qué color es el techo? Se supone que blanco.
Pero Sí, es blanco, pero gris démonos claro. una vaina, bueno, un gris claro parejo. Percuido. Pero démonos cuenta que donde entra la luz y donde pega la oscuridad son diferentes blancos, no lo percibimos como el mismo blanco y esa diferencia de tonos la percibimos como iluminación. ¿Sí o no? Entonces, fíjense que yo casi siempre todas las sombras las hago degradaditas porque a mí me gusta mucho el efecto, no las colores así pop todos rígidos, aunque el pop también me gusta, pero fíjense que tenemos ese efecto y fíjense que pasan casi todos los objetos de la vida, ¿cierto? Entonces yo ya tengo esto, fíjense que ya se ve la vaina, entonces vamos a darle, como yo sé que esto es más oscuro, voy a coger y voy a darle un poquito de sombra. ¿Sí o no? Se supone que digamos esta sombra, por lo menos pues, pegada al objeto, debe ser lo más parecido a mis tonos oscuros de la escala que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a trabajar acá. Esto, la luz. Esto va a ser... Sí, la primera. Y esto va a ser más oscurito. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Fíjense que yo voy dejando todos los tonos claritos porque eso me va a permitir irle subiendo, o sea, irlo trabajando. Si yo trato de que la cosa quede de una vez oscura, pues me van a quedar, o sea, no me va a quedar bien repartido el color, ¿cierto? Entonces eso vamos a empezar a darle, ya puedo empezar, ya el mismo objeto me pide un poquito más de línea, ¿cierto? Entonces acá le damos, ¿cierto? Aquí va a ser más oscuro, ¿cierto? Aquí para abajito, ¿cierto? Ya puedo empezar a darle un poquito más de sombra acá, ¿cierto? Para que me quede más, que lo voy degradando, ¿cierto? Puedo empezar a tratar de darle aquí también, de resaltar un poquito más los colores, tratando de que se vea la iluminación, si es que eso le da un sentido. Y pues puedo empezar a trabajar del otro lado también, ¿cierto? Para tratar de que, de la pared del fondo se vea Más oscura. sí, o sea, se sienta que está, ¿cierto? Al fondo. Exacto, ¿sí o no? Fíjense que la vaina es puro contraste. Y fíjense que esto me ha permitido mantener los tonos tranquilos, ¿cierto? Puedo seguirle trabajando. Fíjense que... ¿Sí o no? Y fíjense que pasa el mismo efecto que el techo. Como de grado, se ve que la luz lo afecta diferente. Acá lo puedo hacer lo mismo. Entonces puedo empezar a... ¿Sí o no? Y ese blanco quedó como, ¿cierto? Como que no queda, como que chilla mucho, ¿cierto? Entonces lo que puedo hacer es lo mismo, utilizar un poquito de grado para darle la sensación de que el man ya está, ¿sí o no? Y me está pidiendo línea, ¿sí o no? Me está diciendo como, bueno, pues vamos a retocar, ¿cierto? ¿Sí o no? Que puedo retocar acá y puedo inclusive, por ejemplo, acá, para lograr mayor contraste, pues entonces puedo, por ejemplo, empezar a retocar desde abajo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo lo vieron? ¿Chévere? Digamos, esto en su hoja va a ser su plancha de achurado con valor de línea. ¿Sí o no? Ya lo entendimos, que es el valor de línea, ¿sí o no? Nuevamente lo pueden retocar. Si yo tengo esto acá, ¿cierto? Y tengo mi objeto acá, ¿sí o no? Y necesito proyectar mi sombra sobre la pared, ¿cómo la calculo? Yo agarro el punto central, si se dieron cuenta que siempre parto del centro del objeto, y los tiro, ¿cierto? Porque pues la sombra, la dirección del sol va para allá, ¿cierto? Como los rayos llegan, pues no llegan paralelos al suelo, pues entonces calculo hasta qué punto, pero pues como acá está la pared, entonces lo que yo hago es subir pues la dirección de la pared, ¿cierto? Como yo sé que este punto se une con este, ¿cierto? Y este punto se une con este, pero pues esta sombra no existe ahí porque está dentro de la pared, entonces ya me da este punto que uno con este, y este punto que uno con este, y esos son sombras euclidianas. ¿Sí o no? La altura de la sombra de la pared va a ser Mírala, mírala, siempre. mírala, claro. Claro, se choca ahí, pues este es el punto donde el punto donde se choca esta vertical y esta línea es este. O sea, no hay pierde. Lo mismo, en sombreado tienen que tener más cuidado porque como no vamos a usar la línea, entonces los tonos tienen que ser súper definidos para que se pueda entender el volumen, ¿sí o no? Entonces, vamos a empezar a colorear el fondito, por ejemplo.
¿cierto? Vamos ahí. Y tenemos el fondo, ¿sí o no? Ahora vamos a hacer el piso. Entonces vamos a hacerlo oscurito al fondo y más clarito hacia afuera. ¿Sí o no? Fíjense que los mismos objetos le van diciendo a uno qué necesitan, ¿sí o no? Podemos refinar un poquito los bordecitos, ¿cierto? Podemos borrar pues, lo que el objeto no me da, pues porque... ¿Sí o no? Y vamos a seguir el mismo método de acá, ¿cierto? Entonces, si yo tengo la sombra acá, por ejemplo, viene acá, ¿sí? No la hagamos tan lejana, ¿cierto? Para que no... O sea, ya la sabemos cómo hacer ustedes. Obviamente 3 zonitas. Una zona de luz, teniendo que la cuenta la luz viene acá, una zona de luz, una sombra de medios tonos y una zona de sombra, ¿cierto? Vamos a borrar acá para que me quede bien hecho y vamos a refinar este bordecito. ¿Listo? Entonces, yo la zona de sombra la puedo empezar a colorear. ¿Sí o no? Y puedo empezar a dar acá. ¿Sí o no? Voy a dejar un bordecito blanco acá, ¿sí lo ven? ¿Sí? Para lograr el efecto de separar el objeto del fondo, ¿cierto? Entonces, ¿qué me está pidiendo? Pues acá el man me dice, pues nada, acá tenemos que tener una sombra, ¿cierto? Que digamos eso va a ser lo más negro que vamos a tener, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, vamos a, por ejemplo, a separar el suelo, ¿cierto? Entonces vamos a darle del oscuro a lo claro, ¿cierto? Para separar el suelo, ¿sí? Y fíjense que casi las intervenciones del lápiz son muy puntuales porque ya el objeto está definido, ¿sí o no? Si se dan cuenta, mire. Y no me he matado, ¿cierto? Lo mismo, voy a hacer la parte de arriba, entonces vamos a hacerlo como esa foto del ¿cómo se llama? De los parques así que llamen, ¿cierto? Que están degradaditos, solamente ustedes colorean mejor, ¿no? Se supone. Gracias. ¿Cierto? Debe haber una puntica en el lápiz porque me está rayando, ¿cierto? ¿Sí o no? Basta con decir. Mire, por ejemplo, yo puedo, para lograr mayor contraste, si pillan, yo les enseñé esto la vez pasada, lo utilizamos en otra vaina, ¿no? No. ¿Sí? Claro que sí. No. ¿Sí o no? Y puedo, por ejemplo... Quedó con la María del piso. Sí, claro. Entonces, yo sé, por ejemplo, mire, como esa es la zona de sombra, de luz, yo puedo empezar a contrastarla, ¿cierto? Entonces puedo empezar a dibujar. Profe, ¿puedo robarle esta figurita un segundito? Róbesela. Gracias. ¿Sí o no? Y vamos a darle del otro lado también un poquito. No tan duro, ¿cierto? Podemos retocar el piso, ¿cierto? Buscando los bordes, podemos, digamos, falsear el bordecito un poquito así para, ¿cierto? Para refinar los bordes de mi objeto, ¿cierto? ¿Sí o no? Fíjense que si yo tengo esta sombra acá, puedo seguir dando un poquito, ¿cierto? Para darle más, ¿cierto? Entonces eso significa que lo que yo estoy viendo acá también tiene que ir un poquito más suavecito, ¿cierto? Vamos a empezar a trabajarlo. Fíjense que yo trato como de ir coloreando basado en la forma de los objetos, ¿sí o no? Para que pues, ¿cierto? Podemos retocar un poquito el borde de acá abajo, ¿cierto? Para que se me vea un poquito más. ¿Sí o no? Vamos a darle un poquito más acá para que suba el contraste. Y vamos a separar un poquito más el suelo. Vamos a trabajarlo aquí en diagonal. ¿Listo? ¿Cómo quedó? ¿Aguanta? Y fíjense que la línea ya no se nota, ¿cierto? Es puro contraste. ¿Cierto? Entre más valores tonales yo tenga, significa que el objeto está más cerca.
Sigan que casi toca intervenir poquito con el color, porque yo estoy dando es ya solo luces y sombras, ¿sí o no? Y esta es su plancha de sombra sin valor de línea. Y ahí están sus planchas para la próxima semana. Construcción, achurado con valor de línea, sombra sin valor de línea, tamaño cuarto, 21 bocetos.